Buenas, como parte de una serie de videos que estamos tratando para aguantar de una forma u otra estas falacias que se están inventando en contra de Cuba y más específicamente de cómo funciona la disidencia en Cuba, es por esta razón que yo he hecho esta serie de videos que consisten en demostrar al mundo de una forma objetiva de qué sucede en mi país. En este capítulo, por llamarlo de alguna forma, está dedicado a los presos políticos en Cuba, a los llamados presos políticos en Cuba. Como antelación y como precedente a esta frase de preso político, quisiera destacar que presos políticos en Cuba existían hace 40 o 50 años atrás, cuando los llamados plantados por la libertad. Me refiero al caso de Hugo Matos, Eloy Gutiérrez Menoyo y todas esas personas que tuvieron una interrelación en esa época, llamemos la época de la insurrección, esa insurrección armada que dio al traste con una tiranía y con una opresión, gobernantes como Batista, Machado, esa etapa de la República. Ya avanzada la revolución y más específicamente en los años 80, surgen los primeros llamados disidentes o presos políticos en Cuba. Recuerdo que está el señor Bofill y el señor Valladares, que por cierto este último fue descartado igual que Bofill como unos tontos mentirosos. Después, al pasar los años, viene la llamada disidencia moderna en Cuba, donde personajes como Elizardo Sánchez, Marta Beatriz Roque, el doctor Oscar Elías Vicé, agente comprobado de la inteligencia cubana, hicieron, como yo diría, estas son especies de fantoches payasos que hacen del gobierno cubano que día a día sea más fuerte. En el año 2005, específicamente en enero 25, recibo instrucciones, por así decirlo, de Amnistía Internacional para realizar un trabajo en las 5 provincias orientales. Ese trabajo consistía en censar a la población presos políticos. Esta definición se dio a llamar por los continuos pedidos que salían de Cuba hacia esta organización, que exigían que los catalogaban a una inmensa mayoría de presos comunes como presos políticos. Esta misión, por llamarlo de alguna manera, consistía en ir casa por casa, ciudad por ciudad, provincia por provincia, y allí contactar a los familiares y hacerle algunas preguntas referentes a estas personas que tenían presas. Específicamente, la causa, número de causa, día del arresto y otras particularidades que eran muy importantes para tomar alguna, pero no importante, podríamos llamarlo decisión. Recuerde que cada preso político en Cuba tiene un sueldo de 60 a 80 dólares mensuales con un paquete de medicinas cada 3 meses. Esta suma es interesante tomando en cuenta de que el 90% de estos presos políticos no son presos políticos, sino son verdaderos personajes, delincuentes comunes, arrebatadores y una gama de categorías dentro de lo que es la delincuencia común. En honor a la verdad, en ese trabajo que realicé para Amnistía Internacional en las 5 provincias orientales, nos dimos cuenta de que tal situación era un hecho. El 90% de estos presos que estaban en nómina por Amnistía Internacional eran verdaderos delincuentes comunes, con una trayectoria rica en atrocidades, que una vez presos eran contactados como supuestos prisioneros de conciencia dentro de las prisiones para que estos formaran parte y fila
de esta imprecedente legión de políticos. Es importante recalcar que ser un preso político en Cuba significa una cantera inminente a la emigración. Estos son agencias de migración. Por ejemplo, el Club de Presos y Expresos Políticos en Santiago de Cuba era uno de estos clubes muy atípicos y muy sui generis, que a muchos no les gusta esta palabra, pero hay que ver las funciones que realizaba este grupo como tal. Estos expresos o presos políticos, en su mayoría delincuentes comunes, empezaban tomando ron o tomando vino en las actividades políticas que hacían y terminaban en un cigarrillo de marihuana. Esto daba la impresión y daba una imagen de que estas personas, ninguna tenía un compromiso político y ninguna quería el bien para su país. En la esencia eran lo que eran, perfectos delincuentes. Amnistía Internacional me da, yo diría, una oportunidad de censar a estas personas por el simple hecho que recordemos que Lizardo Sánchez Santa Cruz en un momento determinado, esto es una especie de mercenarillo, yo lo digo así porque trabajaba para la Agencia Central de Inteligencia CIA y también trabajaba para los órganos de inteligencia cubanos. Este personajillo se dedica al dolor y al sudor, yo lo diría así, de los verdaderos disidentes en Cuba, a obtener suntuosas ganancias, que una vez estas ganancias la usa como una forma de vida y una forma de vida muy lujuriosa, por decirlo de alguna manera. Ojo, este personaje inflaba las plantillas de presos y expresos políticos, por la sencilla razón de que ya expliqué. Estos presos y expresos políticos reciben un sueldo, por así llamarlo, de 60 a 80 dólares mensuales. Estén dentro de prisión o estén fuera de prisión. Muchos proyectos, Españoles por la Libertad, Operación Liborio, se dedicaban a ayudar a estos supuestos expresos políticos, pero con dinero del gobierno norteamericano. Ya que estas supuestas organizaciones que se dedicaban a ayudar a estos expresos y expresos políticos, sencillamente lo que estaban obteniendo dinero fácil del gobierno norteamericano y enviando, como nosotros decimos, migajas. Pero esas migajas que recibían no llegaban nunca a ese llamado preso político, que ya dije quiénes son estas personas, sino más bien llegaban a estos supuestos jeques o jefes dentro de la disidencia cubana, ya lo dije, este personajillo de Lizardo Sánchez Santa Cruz, alias el Camaján. Dentro de estos grupos estaba Operación Liborio, que se dedicaba. Operación Liborio, voy a decir que radica en Puerto Rico y Enrique Blanco es su coordinador. Esta organización se dedica a mandar supuestas medicinas a Cuba, pero medicinas vencidas como las que recibía yo. Eran medicinas de hace 7, 8 años, vitaminas que ni sabor tenían, y era como un regalo, era como el pago a estos mercenarios, porque lo voy a decir, son mercenarios en potencia, y estos mercenarios recibían estas píldoras sin sabor, y sin embargo el señor Enrique Blanco enriquecía sus arcas con dinero del gobierno norteamericano. No solamente él, existen cientos de organizaciones en el exilio que funcionan de esta manera. Yo creo que el tiempo se me va a agotar. Solo quiero recalcar una cosa, que en Cuba no existen presos políticos, verdaderos presos políticos. Los presos llamados de conciencia en Cuba, por así decirlo de alguna manera, son escasos, son pocos. Y yo diría que el preso político hoy en Cuba, llamado preso político en Cuba, es el que ha cometido una acción de sabotaje y terrorismo contra el gobierno cubano. Y cuando digo contra el gobierno cubano, también digo contra la población cubana. Los llamados presos de conciencia, es cierto,
donde quiera existen presos de conciencia. No presos de conciencia, los llamados presos políticos. En Cuba se le ha dado otra denominación. La gran prensa occidental la ha catalogado como presos de conciencia. ¿En qué país no existen presos políticos? Yo creo que ningún país queda exento de que no tenga a su haber o haya tenido a su haber presos políticos. Una vez en la historia. Estoy abierto al debate y, como ya les dije en una ocasión, estoy aquí no para crear debate, no para crear confusión. Estoy aquí para crear un diálogo y exponerle al mundo y exponerle a los que no son cubanos y exponerle también a los que son cubanos presas de ese gran periodismo y esa gran información mediática que existe en estos días. Así que estoy abierto al debate y muchas gracias y van a seguir esta serie de vídeos. Gracias.